sabores realmente. Y vamos a tener otro tipo de papilas cuya función va a ser 100% mecánica, es decir, no se van a encargar de percibir sabores, sino de ayudar en la movilización del bolo alimenticio, ¿verdad? Entonces, luego de la lengua, tenemos también un espacio que se denomina faringe, que se va a dividir en orofaringe y en nasofaringe. Vamos a tener esta estructura anatómica que es el paladar blando, que va a ser quien me va a dividir la faringe entre orofaringe y nasofaringe, ¿cierto? Este va a ser simplemente un pliegue muscular denominado paladar blando, ¿cierto? Vamos a tener también un paladar duro que está compuesto por dos huesos que son maxilar y palatino, ¿cierto? Entonces, maxilar, palatino forman el paladar blando. Vamos a tener, el duro. Vamos a tener luego el paladar blando. Ventral al paladar blando vamos a tener la orofaringe y dorsal al paladar blando vamos a tener la nasofaringe. Luego vamos a pasar a la laringe. La faringe es simplemente un espacio, es decir, no es una estructura anatómica palpable, ¿cierto? Sin embargo, la laringe sí es una estructura palpable. La laringe está compuesta por varios cartílagos. La vamos a ver acá. Entonces, tenemos el cartílago epiglótico, que va a ser el único que realmente va a tener relación con el sistema digestivo. Vamos a tener estos que son los cartílagos aritenoides, este que es el cartílago cricoides, este que es el tiroides, ¿cierto? Y aquí también vamos a tener cricoides. El cricoides da la vuelta desde dorsal hasta ventral. Y el pliegue. Aquí vamos a tener un pliegue que es cricotiroideo. Cricotiroideo. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en el sistema respiratorio, ya que la laringe como tal es un órgano del sistema respiratorio. Como les mencionaba, este es el cartílago epiglótico. Este va a ser el único que tenga funciones del sistema digestivo y su función no va a ser más sino mecánica. ¿En qué sentido? Lo único que va a hacer es tapar las vías respiratorias durante el proceso de deglución para evitar que el bolo alimenticio viaje o vaya accidentalmente hacia las vías respiratorias, ¿cierto? Entonces recordemos que este es el paladar blando y él se mantiene dorsal a él, ¿cierto? De esta forma mantiene las vías respiratorias abiertas para que entre aire y cuando el animal deglute por acción mecánica el bolo alimenticio lo que hace es llevar hacia caudal el cartílago epiglótico y esto hace que el bolo alimenticio vaya hacia dorsal y atraviese el primer esfínter del tubo digestivo, que es el esfínter esofágico superior, que es este de acá, ¿cierto? Entonces el bolo alimenticio atraviesa el esfínter esofágico superior y va a viajar ya a través del esófago hacia el resto del tubo digestivo, ¿cierto? Todo esto es en el proceso de deglución. Aquí se ve mejor, ¿no? Deglución. Profe, aquí no se ve mejor. Digamos, el bolo alimenticio, cartílago, papa, sigue. Entonces, acá tenemos cavidad oral, ¿cierto? El animal realiza la aprehensión de sus alimentos, es decir, toma sus alimentos, empieza el proceso de masticación. Por medio del proceso de masticación, también el bolo va nutriéndose, por decirlo de alguna forma, de saliva, ¿cierto? En la saliva vamos a encontrar, ya empezaron fisiología. Fosfatos y bicarbonatos. Alcalinea y mucogénea, algo así, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ciertas enzimas y sustancias que nos van a ayudar a la digestión. Entonces, realmente la digestión de los alimentos empieza en boca, ¿ya? Es decir, no hay que esperar o no se espera hasta llegar al estómago para que los alimentos empiecen a ser degradados. La degradación de los alimentos empieza en boca, no solamente de forma mecánica por la masticación, sino de forma enzimática también por medio de la saliva, ¿ya? Los azúcares y carbohidratos empiezan a desdoblarse o a descomponerse o a degradarse en saliva, ¿ya? Principalmente por acción de la amilasa salivar. Entonces, bolo alimenticio llega y lo que hace es, como les mencioné anteriormente, este es el paladar blando, esta es la orofaringe, por acción también mecánica de la lengua va a empujar el bolo alimenticio hacia caudal, este va a chocar con el cartílago epiglótico, el cartílago epiglótico una vez empujado va a taponar las vías respiratorias, que son estas de acá, ¿cierto? Esta es laringe y esto es tráquea,
Entonces acá están vías respiratorias, este es el cartílago epiglótico, y si lo empujamos hacia caudal, él lo que va a hacer es taponar o tapar o proteger las vías respiratorias. Esto va a hacer que el bolo alimenticio viaje hacia caudal, hacia dorsal, perdón, y hacia caudal también, y pasando el esfínter esofágico superior va a seguir por el esófago hacia el resto del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de deglución. Entonces seguimos con la siguiente estructura, que es el esófago. ¿Ya? El esófago no es más que un tubo muscular por el cual va a viajar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Eso es el esófago. El esófago está compuesto por varias porciones, que son, se denominan según su función anatómica. Entonces tenemos porción cervical del esófago. Recordemos que cervical hace referencia a cuello. Entonces, cervical, porción cervical del esófago. Seguimos. Entonces, hasta acá, porción cervical del esófago. Una vez entra esta, que es la cavidad torácica, tenemos la porción torácica del esófago, que es esta de acá. ¿Ya? Debemos seguir el mismo tubo. Entonces, este es porción torácica del esófago, ¿cierto? Luego vamos a llegar al diafragma, ¿cierto? En el diafragma vamos a encontrar un agujero por el cual va a atravesar el esófago. Y ese agujero se denomina hiato esofágico. Entonces, una vez pasamos el hiato esofágico, llegamos a esta que es la porción abdominal del esófago. Entonces, es muy fácil de recordar porque simplemente el nombre va a hacer referencia al lugar donde se encuentra ubicada esa porción. Si es en cuello es cervical, si es en tórax es torácico y si es en abdomen es abdominal. Esos términos los tenemos claros, ¿no? Entonces, esta es la porción abdominal del esófago, ¿cierto? Entonces, dijimos que el esófago se va a encargar de llevar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Este proceso va a estar regulado por dos esfínteres. El primero es el esfínter esofágico superior y el próximo esfínter es el cardias. ¿Ya? Cardias. ¿Cuál es ese? El cardias entonces tenemos porción abdominal del esófago, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver esta estructura que es el final aquí finaliza el esófago, ¿cierto? Este es el estómago del rumiante, uno de los compartimientos, ¿cierto? Y aquí va a haber un esfínter que va a controlar el paso del bolo alimenticio hacia el rumen y también el paso del bolo ruminal desde el retículo hacia la boca nuevamente. ¿Ya? Entonces, este esfínter se va a denominar cardias, ¿cierto? En rumiantes tenemos una particularidad y es la presencia de una gotera esofágica, que está de acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cardias e inmediatamente tenemos gotera esofágica. Recordemos que la gotera esofágica cumple su función durante las edades tempranas, ¿cierto? Es decir, durante la lactancia, ¿cierto? Cuando el animal nace, en el caso de los rumiantes, ellos nacen primero dependiendo 100% de la leche y la leche es procesada en el abomazo. Entonces recordemos o decimos que los rumiantes nacen siendo primero monogástricos, ¿cierto? A medida que se van desarrollando estas estructuras anatómicas propias como el rumen, el retículo y el omacho, ya van transformándose en animales rumiantes y van pudiendo también aprovechar otros recursos tales como las capturas. Mientras tanto son monogástricos o se comportan como monogástricos, ¿cierto? La gotera esofágica no es más que un mecanismo anatómico fisiológico por el cual la leche va a llegar directamente al abomazo, ¿cierto? La clase anterior mostrábamos cómo lo hace. Simplemente la gotera esofágica hace que la leche se dirija directamente a través de los orificios rumino-reticular, retículo masal o maso abomasal para llegar directamente al abomazo, ¿cierto? Entonces es así como lo hace. Recordemos que debe haber una posición anatómica ideal para que esta gotera esofágica pueda cumplir su función. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta cuando realicemos amamantamiento artificial, ¿verdad? Entonces,
esta es una de las características o ¿Tú estás de grabando? las condiciones Me que hay que pasan los tener en videos. cuenta para, en términos castizos, darle este teteo a los animales. ¿Verdad? Es por la posición, no solamente cuando golpea, sino la posición del cuello, debe estar estirado. Entonces, esta es la gotera esofágica. A través del cardiac vamos a llegar a este que es el primer compartimiento estomacal, que es el más grande de todos. Dijimos que ocupa aproximadamente el 75% de la cavidad abdominal y se denomina rumen. ¿Verdad? Aquí es donde se va a dar el proceso de fermentación, ¿cierto? ¿Qué otras funciones tiene el rumen? Absorción de Almacenamiento. Entonces, absorción de ácidos grasos volátiles, absorción de carbohidratos y de macrominerales, ¿cierto? Además se da la fermentación en él y tiene algo también de función de almacenamiento, ¿cierto? Porque ahí también se va a almacenar alimentos. Carbohidratos y ácidos grasos volátiles y macrominerales. Aquí no se da absorción de agua todavía. Recordemos que en el rumen va a haber una gran cantidad notoria de líquido y en él también va a haber una gran cantidad de bacterias que se denominan microbiota ruminal, que van a ser las encargadas de realizar el proceso de degradación de las facturas. Esto se va a dar a través del proceso de fermentación, ¿cierto? Entonces, el rumen está compuesto a su vez por unos sacos, que se denominan sacos ruminales. Tenemos saco craneal, también se van a denominar o a nombrar por su posición anatómica. Entonces tenemos el saco craneal, tenemos el saco ventral, tenemos el saco dorsal y tenemos dos sacos caudales, que a su vez son ciegos. Entonces se nombran sacos ciegos, caudo ventral y saco ciego, caudo dorsal, ¿cierto? Esos son los sacos ruminales. ¿Dónde están ubicados? Entonces el saco craneal va a estar ubicado hacia craneal, ¿cierto? El dorsal va a estar ubicado hacia dorsal. El ventral va a estar ubicado hacia ventral. Y los ciegos caudales van a estar ubicados hacia caudal. Uno hacia ventral y uno hacia dorsal. Entonces tenemos saco ciego dorsal y este pequeño de acá que es el saco ciego ventral. ¿Ya? Tenemos que unirlo acá y aquí tenemos el saco ciego ventral y aquí el saco ciego dorsal. Pero especifique, saco ciego caudo dorsal y saco ciego caudo dorsal. ¿Sí? ¿Cómo dije yo? Digo saco. No dijo caudo. ¿Y cómo, Saco ciego. ¿Y cómo dije yo? Chao, Pero una pregunta. Entonces, lo que pasa es que acá, doctora, su guante, Estar acá es que póngase, me puedo quedar después. póngase los guantes. A ver, lo que pasa es que aquí para realmente delimitar el ventral y el dorsal tenemos que unir esto, ¿cierto? El saco ciego ventral es mucho más pequeño y es prácticamente este bolsillito que tenemos acá, ¿ya? ¿Cuál Y este de acá. Ya, mira que se forma por acción de este pliegue de acá, que es un pilar, se va a formar este que es el saco ciego caudo ventral. El saco ciego caudo dorsal vendría siendo este, que es de un poco más grande, ¿cierto? Y aquí tenemos este que es el saco ciego caudo dorsal, saco ciego dorsal, saco dorsal, saco ventral, saco craneal y saco ciego caudo ventral. Caudo ventral y se ve así. ¿Ya? O sea, es esto. Sí, igual que lo que mira aquí. Y es este de acá pequeño. ¿Ya? Ese es el más pequeño de los sacos. Para que se formen estos sacos, existe la presencia, se da la presencia de unos pilares y surtes, ¿cierto? Entonces hablamos que los pilares están en la cara interna del rumen y los surcos los vamos a encontrar en la cara externa del rumen. ¿Ya? Entonces vamos a tener, el principal es este, que es el surco longitudinal, ¿cierto? Que si lo vemos en su cara interna va a ser este, que es el pilar longitudinal, ¿cierto? Vamos a tener este, que es el surco craneal, que va a formar en su cara interna un pilar craneal que no se ve, realmente hay que palparlo para poder señalarlo. Luego vamos a tener estos que son los surcos coronarios. Vamos a tener el surco coronario dorsal y el surco coronario ventral, ¿cierto?
Y esto lo que van a hacer es conformar o formar a los sacos ciegos, que son el saco ciego caudo dorsal y el saco ciego caudo ventral. ¿Ya? Entonces estos son pilares, pilar coronario ventral y pilar coronario dorsal. Profe, señale otra vez en surco. Pilar y por afuera es surco. Surco, reloj y reloj. Profe, otra vez señale los surcos y los coronarios. El coronario, sí. Entonces, surcos coronarios, ¿cierto? Entonces tenemos el surco coronario ventral, porque va a ir hacia ventral, y este que es el dorsal, porque va a ir hacia dorsal, ¿cierto? Aquí son pilares coronarios dorsal, este de acá, y ventral, este de aquí. ¿Ya? Con reticular, ¿verdad? Que estaría acá. Y quien divide una estructura de la otra es este pliegue, que es el pliegue rumino-reticular. Pliegue rumino. Pliegue rumino-reticular. Profe, de este lado vamos a encontrar pliegue y pilares también. Este son los pliegues. ¿Y los pilares cuáles son? Son estos de acá. Los más gruesos. Sí, este, el craneal que hay que palparlo y estos de acá. Estos son pilares. Y este es pliegue rumino-reticular. Vamos a pasar entonces al retículo. El retículo se caracteriza, bueno, la cara interna del rumen se caracteriza por la presencia de estas papilas y porque se asemeja a una toalla o una alfombra, ¿ya? Así lo reconocemos. El retículo a su vez también tiene estas papilas y además tiene estas estructuras que le dan la apariencia de un panal de abejas, ¿ya? Entonces, así podemos también diferenciarlo. El retículo va a ser de un tamaño mucho menor al del rumen. Entonces, tenemos rumen y retículo, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones del retículo? Lo mismo que el rumen, pero no. Lo mismo Degradación del alimento. dándole la fermentación, Y ¿cierto? devuelve la comida. Entonces, La retiene, y ¿no? agregándole la retención de partículas grandes de alimento y regurgitación, ¿cierto? Entonces, este es el retículo. Luego vamos a encontrar este que es el omaso, ¿cierto? Bueno, con el retículo, la clase pasada se me olvidó, bueno, que siempre lo el retículo va a tener una importancia también patológica. Digamos, hay una patología muy común en rumiantes que se denomina retículo pericarditis o retículo peritonitis, ¿cierto? Esta consiste en la perforación del retículo por acción de objetos extraños. Los rumiantes son muy necios, realmente, esa es la palabra, necios y curiosos, entonces tienden a comerse muchas cosas que no deberían. Cuando son objetos extraños cortopunzantes, por ejemplo clavos o grapas de cerca, estas tienden a quedarse en el retículo, pues la acción del retículo es precisamente retener objetos grandes o partículas grandes y por medio de los movimientos peristálticos que se van a dar en el rumen y retículo, en rumen si hablamos de movimientos ruminales, se va a poder dar una acción que es la perforación de esto, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Que lo vamos a ver ahorita en el bovino. El retículo está muy cercano al diafragma, entonces cuando la perforación se da hacia craneal, tiende a perforar diafragma y perforar pericardio, ¿cierto? Y causa una inflamación que se denomina retículo pericarditis. ¿Por qué? Porque va desde el retículo hasta el pericardio. Cuando la perforación se da hacia caudal, ¿cierto? Lo que va a ocasionar es una retículo peritonitis. El peritoneo es esta membrana o capa que va a recubrir toda la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de infecciones o de inflamaciones a nivel de la cavidad abdominal, hablamos de peritonitis, ¿cierto? ¿Por qué se va a dar esa contaminación? Porque al perforarse el retículo, estas bacterias que se encuentran aquí van a salir hacia la cavidad abdominal y esto va a ocasionar una retículo peritonitis. Entonces, si va hacia craneal, llega a una retículo pericarditis. Si va hacia caudal, retículo peritonitis, ¿cierto? Bueno, entonces pasamos al omaso, ¿cierto? El alimento va a pasar del retículo al omaso a través del orificio
Retículo basal. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el omaso. El omaso se caracteriza por tener una gran cantidad de pliegues, ¿cierto? Estos pliegues se encuentran llenos de papilas, ¿sí? Se encuentran muy juntos entre sí o muy unidos entre sí o muy cercanos entre sí, van a ir paralelos y esto es lo que le da apariencia de unas hojas de libro. Es por esto que a este se le denomina también librillo, ¿cierto? Entonces, Librillo. Entonces tenemos el omaso o librillo. La, la, la principal función del omaso va a ser la absorción de agua, ¿ya? Entonces aquí ya vamos a encontrar el alimento un poco más seco. Absorción de agua, también se va a dar algo de absorción de ácido graso volátil. Una pregunta. Eso es lo que Y aquí también se van a retener por acción de estos pliegues partículas largas de alimento que van a ser devueltas hacia el retículo para llevarlas nuevamente a la boca en el proceso de la rumia. Una pregunta, ese librillo es lo que llamaban libro cuando mataban el ganado, se lo sacaban y se lo daban a los cerdos antes. Sí, ese es el libro o librillo. Absorción de agua. Y partículas más, ¿cómo que? Partículas largas. Pero las Las devuelve al retículo. Pero no es filtración. Y a Cuando la boca otra filtramos, vez. digamos que hablamos más de micropartículas, lo que hacemos, lo que es retención. O sea, retiene partículas largas y las devuelve nuevamente al retículo. El retículo se encarga de devolverlas a boca para que vuelvan a ser masticadas y vuelvan a... Esa es la rumia, ¿no? Yo he escuchado que Ese ese es el libro proceso de rumia. se lo dan a los cerdos y supuestamente que los limpia, que los pone bonitos, los pone bonitos. Todos esos son mitos, realmente. ¿Ya? Y Pongámoslo peor. recordemos que Allá en Mangue. lo equivalente a contenido estomacal o intestinal está prohibido dárselo de una especie a otra o incluso entre la misma especie, ¿cierto? Lo mismo que en las heces fecales. Es por eso, primero por ética y segundo por sanidad, ¿ya? Es por eso que también está prohibido el uso de pollinazas, gallinazas, porcinazas en la alimentación de rumiantes y de peces, que antes se utilizaba mucho, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, la pollinaza es la cama que queda una vez sacamos los lotes de pollos. La gallinaza es la cama que queda una vez sacamos los lotes de gallina. Y eso realmente no es más que las heces, pues la cama principal que hayamos utilizado en su momento, sea serrín o sea cascarilla de arroz, pero con una gran capa compactada de heces fecales de esas gallinas o esos pollos. La leche salía de otro color, profe. Entonces, eso se lo daban, se lo siguen dando, solamente que realmente está prohibido, ¿ya? Pero se lo dan a los rumiantes para como suplemento alimenticio. En el caso de las porcinazas, abomazo. El abomazo es el último de los compartimientos estomacales del rumiante. Recibe también otros nombres. Recibe también el nombre de guajar. Entonces, abomazo, cuajo, guajar, estómago verdadero y estómago glandular, ¿cierto? Lo vas a encontrar con cualquiera de esos nombres. Carajo. El nombre técnico es abomazo, ¿cierto? Ya les expliqué la clase anterior que cuajo, porque de ahí donde toman el cuajo, cuajar por la misma razón, estómago verdadero y estómago glandular, porque este es el equivalente al estómago monogástrico, ¿ya? Entonces por eso lo denominan estómago verdadero y o estómago glandular, ¿ya? Y recordemos que aquí glandular también porque se da una producción de enzimas y de ácidos tales como ácidos clorhídricos y pepsina, que se va a dar también en el estómago de los monogástricos, ¿cierto? La absorción. Entonces, producción. Entonces tenemos el abomazo. El abomazo es todo este órgano y el abomazo lo dividimos, al igual que lo van a ver después en monogástrico, que se divide igual, en fundus, ¿cierto? El fundus va a ser esta primera porción del estómago, generalmente la de mayor tamaño, y es donde vamos a encontrar que son los Fúndicos. pliegues fúndicos, ¿cierto? Fúndicos o láminas del abomazo, también lo van a encontrar así, ¿cierto? Estas láminas o pliegues se van a diferenciar de las del omazo porque las del omazo son más gruesas, están más unidas o más cercanas entre sí, y las del omazo tienen presencia de papilas, estas no, estas son más lisas y delgadas, ¿ya? Entonces aquí tenemos el fundus del abomazo, ¿cierto? Luego tenemos esta Fúndico. porción que es el cuerpo del abomazo.
Y luego del cuerpo del abomazo vamos a tener esta porción de acá que es el Antropilorio. antropilorio, ¿cierto? Y luego vamos a finalizar aquí con el pilo. Hasta ahí llegamos la clase pasada, ¿cierto? Y Profe. hasta ahí llegamos cuando hablamos Profe, curvatura mayor y curvatura. Lo vamos a ver en el bovino. Cálmate, relájate. Es que Entonces vamos a verlo en una pantalla y vamos a verlo en el bovino.